Estaba yo sentado en la sala de mi casa cuando escuché el timbre del teléfono. Respondo y me dice, Antonio, ¿cómo estás? Yo, ¿quién habla? Me dice, soy Alejandro. Alejandro, al chilango, me dice, el Chilpas. Yo, Alejandro Rodríguez, ¿cómo estás? Te hablo desde Chicago. ¿Cómo has estado, hermano Alejandro? En ese momento mi esposa y yo nos encontrábamos sirviendo en Guadalajara, en la Iglesia Bíblica de Guadalajara. Y empezamos a platicar. Alejandro Rodríguez, un hermano muy querido. ¿Cuántos lo recuerdan, Alejandro Rodríguez? Levante su mano. Me habla y me dice, pues aquí él me solía hablar constantemente. Y ese día me dice, fíjate, Antonio, que nuestro pastor Antonio Muñoz ha decidido continuar estudiando. Acaba de terminar en Moody, quiere hacer una maestría y se va al Teológico de Dallas. Y pues nos vemos en la necesidad de buscar un pastor y llamaba para preguntarte si no sabías de alguien que pudiera estar interesado en el tema. Y yo, pues Alex, hay mucha gente que pudiera estar interesado, tal vez sí, yo creo que sí, déjame pensar. Y así sin más ni más me dice, ¿y tú? ¿Tú qué tal? ¿Tú no te animas? Y me quedé pensando. Entonces, bueno, después de algunas intercambio con él, cuelgo y le digo a mi esposa, fíjate que surge esto. En ese momento en particular estábamos pasando un momento difícil en la iglesia, yo con mucha frustración por asuntos ministeriales en el equipo, un equipo muy enfermo en el trabajo, en el staff. Y le dije, pues nos invitan a Chicago. Lo único que sabíamos de Chicago era porque veíamos constantemente mi esposa y yo este programa de ER, ¿recuerda? Y veíamos las tormentas y la gente en la nieve y esperando el camión, el autobús y el tren. Y bueno, le dije a mi esposa, pues ¿qué te parece si empezamos a orar? Debes saber que hasta ese momento había recibido 2 invitaciones previas, una para ir a Los Ángeles, California, y otra para ir a San Antonio. Y las 2 veces que vine le dije a mi esposa, fíjate que nos invitan a Estados Unidos. ¡No! Fíjate que nos invitan a San Antonio. ¡No! Pero ER, el programa de televisión, hizo que mi esposa hiciera una pausa. Fíjate que nos invitan a Chicago. Pues vamos a pensarlo y vamos a orar. Empezamos a orar. Esto ocurrió más o menos en octubre del año 2000. Para noviembre empecé conversaciones con Antonio Muñoz y a intercambiar correos electrónicos. Pues, ¿por qué no? Vamos a orar y ¿por qué no vienes a conocer la iglesia? Y entonces rápidamente, bueno, hicimos planes y recuerdo que en el mes de noviembre hice un viaje a Atlanta junto con un consiervo mío, Carlos Rodríguez, a quienes muchos de ustedes también conocen. Fuimos a Atlanta a una conferencia de jóvenes y yo me sentía con un sentimiento increíble de culpabilidad porque nadie sabía de esta invitación, absolutamente nadie, solo mi esposa y yo. Y él, muy amigo mío, le dije, ¿sabes qué, Carlos? Yo estoy pensando en salir de la iglesia. Me siento muy frustrado, las cosas no cambian, todo, yo siento que si me quedo voy a hacer una tontería, voy a explotar. Y te quiero compartir que ores conmigo y en febrero voy a ir a conocer la iglesia que me está invitando. Bueno, se hace febrero y llegamos aquí a Chicago y se abren las puertas del aeropuerto O'Hare y 10 grados bajo cero. Ay, ¿estás seguro, Señor, que estás tú queriendo traernos para acá? Mi esposa y yo pues así, como paletas. Venimos y conocimos y nos sentamos a platicar con los pastores, con un inglés sumamente limitado. Según yo me comunicaba grandemente en inglés y los pastores nada más se veían. Todavía no llegaba Leandro, pero ya le hacían ellos así. Me senté a platicar con los hermanos de la congregación hispana, los líderes, Edwin, Aidaliz, la hermana Vilma, la hermana Ana Armas, la recuerdo ahí, Antonio Muñoz, Becky, no recuerdo quién más estaba. Y nos sentamos en la casa de
de Luis Casanova. Y bueno, platicamos y inmediatamente empezó la investigación. A ver, Pastor Antonio, usted así, asá y asá. Y bueno, esa reunión policíaca creo que pasó y después conocimos a los pastores, nos sentamos con el pastor Cody en aquel momento, Chris Cody, Charles Butler en aquel momento. Charles Lyons estaba fuera en esa ocasión en particular, pero después él llegó y pudimos sentarnos otra vez. Y bueno, para no hacer la historia larga, se hizo julio o agosto del 2001, julio. Y llegamos al aeropuerto O'Hare, mi esposa y yo, con mis dos hijos, Ana Cecia de 8 años y Pablo de 3, con 6 maletas, mucha esperanza, muchas ganas de trabajar, muchas ganas de aprender. Y del 2001 veníamos con un plan bien claro. Desde el principio yo les dije a mis hermanos, vengo por 5 años. 5 años que se hicieron 7. Y cuando acabamos el 5.º año, empezamos a orar porque nuestro corazón siempre había estado en Guadalajara. Siempre hemos creído que el Señor quería llevarnos de regreso allá. Y cuando llegaron los 5 años, empezamos a orar al Señor preguntándole, Señor, ¿será que tú nos quieres que nos quedemos o nos quieres llevar de regreso? ¿Qué quieres de nosotros? Y 2 años de oración más o menos, llegamos a la conclusión que el Señor nos quería llevar de regreso a Guadalajara en el 2008. Y con mucho dolor en el corazón, la decisión más difícil que tomé en mi vida fue dejarles. Porque les amábamos. Y porque nos sentíamos amados. Y todavía nos sentimos amados. Y bueno, regresamos con mucha esperanza a Guadalajara, queriendo hacer cosas, queriendo llevar todo lo que aprendimos bajo el liderazgo de Charles Lyons, de Chris Cody, de la iglesia de Armitage en español. Queríamos ir a hacer una revolución en Guadalajara y nos frenaron en seco. Esta actitud mesiánica, ¿quién eres tú para venir y decirnos esto, lo otro? Y tras unos meses de estar trabajando, nos dimos cuenta que no íbamos a poder continuar en la iglesia, porque no había química con el liderazgo, hacíamos las cosas diferentes, yo había aprendido nuevas formas que quería implementar y no había eco, y me estaba convirtiendo en un estorbo en un momento dado. Y le anuncié al pastor, un amigo mío muy querido, quienes algunos también ustedes conocen, Mario del Río, le dije, hermano, yo te amo como mi amigo, pero no puedo seguirte como líder. Yo me voy a ir a empezar otra iglesia, porque ese fue el trato. Me voy por un año, nos conocen, y si las cosas no funcionan, yo me retiro y empiezo otra iglesia. Cuando hago este anuncio, un sector de la iglesia importante, especialmente en el liderazgo, me dice, no queremos que te vayas, queremos que tú seas nuestro pastor. Y si tú nos dices que sí, nosotros nos encargamos que el pastor principal renuncie. Le dije, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso porque yo no vine a esto. Y ante esa situación, y tras estar en consejo con algunos de mis hermanos, llegamos a la conclusión de que ni siquiera nos podíamos quedar en Guadalajara, porque si nos quedábamos, había el riesgo de que la iglesia se dividiera. Y decidimos regresar a Chicago. Entonces hablo a Armitage, era mi casa, y pregunto, las cosas no funcionaron, ¿hay lugar para nosotros, aunque sea barrer la iglesia? Y bueno, Jaime Shedd ya había sido instalado como pastor, y el Señor cerró las puertas aquí en Armitage. Y las abrió en Ashburn, la iglesia del papá de Charles Lyons. Y entonces llegamos allá en el 2009, creyendo que Guadalajara estaba cerrado y que el Señor nos había llevado a Guadalajara para mostrarnos que ya no nos quería en Guadalajara. Entonces llegamos aquí con el corazón completo a entregarnos en una iglesia en gran necesidad, tras un escándalo espantoso. Mis hermanos, algunos de aquí fueron a predicar, Rigo fue a predicar, Edwin fue a predicar allá a Ashburn en aquella ocasión.
una iglesia que estaba en cenizas prácticamente. Y el Señor nos trajo ahí con un corazón muy quebrantado a servir a gente quebrantada para que Dios se llevara la gloria, porque Él usa gente quebrantada para levantar su obra. Y, perdón que esté tan emotivo, hace 2 años, 2016, diciembre del 2016, mi amigo Mario del Río, el pastor con quien serví en Guadalajara, me comunica, me retiro del pastorado. 8 años después me doy cuenta que no soy pastor y que este no es mi trabajo. Entonces quiero que seas el primero que sepas, de los que sepan que me estoy retirando del pastorado. Y así quedó la conversación. A los pocos días me vuelve a llamar, estando mi esposa y yo de vacaciones, veníamos de la playa, me timbra el teléfono y me dice, estamos empezando la búsqueda de un pastor. Y la primera persona que pasó por nuestra mente eres tú. ¿Te interesaría considerar la posibilidad de venir para ser el pastor de la iglesia? Espérame, déjame estaciono. A ver, ¿puedes repetirme otra vez lo que me estás diciendo? Y bueno, me hace la invitación y inmediatamente entra la pregunta a nuestras mentes, ¿qué es esto? Y empezamos a orar. Señor, le dije, no te puedo responder ahorita nada, lo único que te puedo prometer es que voy a orar. Y voy a preguntarle al Señor, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? Y al estilo de Gedeón empezamos a decirle al Señor, Señor, si esto viene de ti, tiene que pasar esto. Y pum, pasa. Tal y como lo pedimos. Ok, Señor, ya captaste mi atención. Pero si esto viene de ti, tiene que pasar esto o otro. ¡Bum! Pasa. Ok, parece ser que sí eres tú. Señor, yo no soy nadie para pedirte, pero si de veras eres tú, tiene que pasar esto. ¡Bum! Pasa. Así eres tú, Señor. Y entonces, a mediados del 2017, decidimos que regresábamos. Y anunciamos a la iglesia de Ashburn, el Señor nos está llevando de regreso a Guadalajara. Y creemos que Él nos trajo aquí y lo que nos trajo a hacer aquí ya se cumplió, cumplimos nuestra tarea y creemos que Él nos lleva de regreso. ¿Y quién soy yo para cuestionar el llamado del Señor? ¿Quién eres tú para cuestionar su llamado? Su Biblia abierta en Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, el libro de Jonás, un libro fascinante. Vamos a ir bien rápido a lo largo del capítulo 1 y vamos a notar cómo Jonás se fue huyendo de Dios en un momento dado cuando Dios lo llamó. Escrito por Jonás más o menos en el año 800 antes de Cristo, se nos presenta a Jonás, hijo de Amitai, y que también se menciona en otra ocasión en la Biblia en Segundo de Reyes, capítulo 14, verso 25. Son las únicas 2 ocasiones en que Jonás es mencionado. Jonás significa paloma y Amitai significa verdad, hijo de Amitai. Es un libro histórico más que profético, aunque está en la lista de los libros proféticos y de los profetas menores. Jonás es realmente un libro histórico que va a ser una narración y en particular un evento muy, muy exclusivo en la vida de Jonás. La forma en que Jonás está escrito y la forma en que Jonás desarrolla la historia lleva a pensar a muchas personas equivocadamente que Jonás es un mito y una leyenda. Pero Jesucristo mismo autentificó la historicidad de Jonás. Jesús se refiere a Jonás como un personaje histórico. Y de hecho Flavio Josefo, el famoso historiador judío que escribe el libro de Antigüedades, en su libro 9 menciona también a Jonás como un personaje histórico. El libro de Jonás es muy especial porque nos presenta una tipología de la resurrección de Jesucristo. El libro de Jonás nos narra la comisión de Jonás de predicar a la ciudad de Nínive.
Nínive era en ese momento la capital de Asiria. Jonás ministró principalmente en el reino del norte. Y yo no sé hasta dónde Jonás sabía que Asiria pronto se convertiría en un amigo acérrimo de Israel, porque vendría y llevaría cautivo a las 10 tribus del norte en las cuales Jonás ministró. En pantalla aparece el mapa hacia donde quería Dios que fuera, Nínive. Y cuando Dios lo llama, se dice que Jonás baja a Jope para tomar un barco que lo llevara a Tarsis, y la mayoría de historiadores sugieren que Tarsis está en lo que hoy en día es España. Así que Jonás escucha de esto. Jonás escucha la comisión. Y el libro de Jonás se puede dividir para su estudio bien fácil en dos porciones. La comisión y la desobediencia de Jonás en los primeros 2 capítulos, y después la comisión renovada y los resultados de tal comisión en los capítulos 3 y 4. Vamos a concentrarnos en la comisión de Jonás en el capítulo 1. Y si usted ya está conmigo ahí en Jonás capítulo 1, dice así, verso 1, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Dice el texto, vino la voz del Señor, bien claro. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En esta ocasión en particular no fue un sueño, no fue una visión, fue la voz audible de Dios diciéndole, Jonás, quiero que te levantes y vayas a Nínive. ¿Le parece claro? ¿O es ambiguo? ¿Qué querrá decir el Señor con esto? Levántate y ve a Nínive. ¿Qué querrá decir el Señor? Es claro. Literalmente, anda y ve. Levántate y camina a Nínive. ¿Sabe que el problema generalmente con los cristianos no es la falta de claridad del mensaje bíblico? El problema es la falta de amor, la falta de fe y la falta de confianza en Dios cuando Él nos muestra algo. O bien el amor propio y la preferencia por nuestros planes y formas por encima de Dios. ¿Cuántas ocasiones Dios muestra con mucha claridad lo que quiere de tu vida? Quiere que perdones, quiere que arregles una situación, quiere que pagues una deuda, quiere que te arregles con tu esposa, quiere que te arregles con tu esposo, con tu hijo, con tu hija, que leas la palabra, que leas la Biblia, que vengas a la iglesia, que no faltes. El problema no es la falta de claridad. El problema es la falta de disposición. Ahora, pudiéramos entrar rápidamente y juzgar a Jonás por su actitud. Pero déjeme le cuento un poquito de por qué Jonás actuó como actuó. Vamos a ser abogados del diablo por un momento. Vamos a defender a Jonás. ¿Quién era Nínive o quién era Nínive? Nínive es mencionada por primera vez en Génesis capítulo 10, verso 11. Se cree que la palabra Nínive significa la residencia de Nimrod o Nunu en el idioma acadiano. Nínive era una ciudad enorme según Jonás 3:3, posiblemente la más grande en su tiempo. Se calcula que la población pudiera haber alcanzado los 600,000 habitantes. Esto porque en Jonás capítulo 4, verso 11, se menciona que había 120,000 personas que no sabían distinguir entre su mano derecha e izquierda, lo cual sugiere que pudieran ser niños. Entonces, había 120,000 niños, al menos habría 600,000 personas. Era un centro cultural, en él había una biblioteca. Nínive llegó a ser la capital del reino asirio. Y Nínive era también un centro religioso de Nanshe, la diosa pez, y de Dagón, el famoso dios de los filisteos, también lo adoraban los asirios, un dios pez. Asur, el dios de la vegetación, e Ishtar, diosa de la belleza y la fertilidad.
en Nahum capítulo 3, verso 1 y 19, llaman a Nínive una ciudad sanguinaria. Era tal la maldad de Nínive que los reyes, por ejemplo, tenían la costumbre de que a los reyes conquistados les cortaban las orejas, les cortaban la nariz, les sacaban los ojos como una forma de humillación. Y se narran historias de que el rey formaba montañas enteras con cabezas humanas. Este era Asiria y la capital Nínive. Así que Nínive era una especie de combinación de Nueva York con Las Vegas, con Pekín, con Chicago, con Guadalajara. Estaba llena de zetas del narcocartel. Eran terribles. Entonces cuando Jonás escucha, levántate y ve a Nínive, Jonás dice, sí, cómo no, me levanto, pero se va completamente al otro lado. ¿Quién quiere ir allá? Levántate y ve a Boys Town. Levántate y ve a San Francisco. Levántate y ve a predicar a Las Vegas. Levántate y ve a Michoacán, donde están los narcocarteles gobernando. ¿Qué haría usted? Jonás se levantó y se fue para el otro lado. ¿Y qué le dice el Señor ahí nuevamente en Jonás? Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Proclama contra ella. Era un mensaje de arrepentimiento. Jonás tenía que presentarse y ponerle a Nínive su pecado en su rostro y decirle a Nínive, ustedes le están fallando al Señor, están pecando en contra del Señor. La mayoría de los profetas hablan de juicio. Nahum, de hecho, 70 más o menos años después de Jonás, escribe su profecía en Nahum directamente como un juicio a Nínive. Pero en este momento en particular, Dios quería darle una oportunidad a Nínive. Dios pudo haber tomado la misma actitud que tomó con Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué le dice a Jonás? Levántate y ve a Nínive. Yo quiero darle una oportunidad. No pierda por favor Jonás y vaya conmigo un momentito a Efesios capítulo 2. ¿Le suena familiar el cuadro? Dios dando segundas oportunidades. ¿Le suena familiar? ¿Usted lo ha experimentado? Parece que no entendió mi pregunta. ¿Le suena familiar el cuadro de las segundas oportunidades? ¿Lo ha experimentado? ¿Segundas oportunidades? ¿Terceras oportunidades? ¿Cuartas oportunidades? ¿Quintas oportunidades? De no ser por la misericordia y gracia de Dios, usted y yo no estaríamos aquí. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. ¿Y usted cree que solamente se aplica a Israel eso? Porque Dios no cambia, usted y yo seguimos aquí. Porque Él tiene amor por sí mismo, amor por su palabra, amor por sus promesas. Efesios 2, leo ahora en la Nueva Traducción Viviente, dice, antes ustedes estaban muertos, verso 1, a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo, del enojo de Dios, igual que todos los demás. Este es el cuadro de usted y mío antes de Cristo. Pero ¿cómo arranca el verso 4? ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera palabra? Pero.
muertos, lejos de Dios, siguiendo las pasiones de este mundo, siendo hijos del diablo, pero Dios, que es tan rico en misericordia, y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. La maldad de Nínive era mucha y Dios quería darles una segunda oportunidad y quería comisionar a su siervo Jonás: ve a Nínive. ¿Usted recuerda el nombre de la persona que le trajo a los pies de Cristo? ¿Me lo puede gritar en voz alta? ¿Quién le habló de Cristo? Dígamelo en voz alta. ¿Quién le habló de Cristo? Dios tuvo misericordia de usted. Y un día le encontró y trajo a una persona, porque esa persona quiso escuchar al Señor diciendo: ve y háblale a fulano. Dale tu testimonio a perengano. Sutano, sutanita, perenganita necesita oír de ti. La comisión era clara. Y por lo tanto la desobediencia de Jonás fue deliberada. Regrese conmigo por favor a Jonás. Anda a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás, siendo un siervo de Dios, siendo un profeta de Dios, siendo un hombre que amaba a Dios, ¿qué es lo que hubiera usted esperado que hiciera? Pues que obedeciera. Pero ¿qué dice? Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. ¿Sabe a qué me suena? A esa clase de hermanos y hermanas, y me dicen que aquí no hay, pero en la iglesia en la que yo vengo sí hay. Ese hermano que sabe que tiene que perdonar al hermano que está en la puerta. Y gracias a Dios que aquí en Armitage hay más de una puerta. Entonces, ¿sabe lo que el Señor le dijo con claridad? Ve y reconcíliate con tu hermano. Y entonces va para allá y se sale por la otra puerta. O se va escondido detrás de alguien. Me cuentan que esas cosas pasan. O cuando la pareja está peleado y el Señor le hace claramente, le está casi hablando al oído: ¿cuándo vas a pedirle perdón a tu esposa? ¿Cuándo le vas a pedir perdón a tu esposo? Y dan las 2 de la mañana y todavía están dando vueltas en la cama. Me dicen que eso sucede entre las parejas. Jonás escucha con claridad: levántate y ve a Nínive. ¿Y qué hace? Se va hacia el otro lado. Una desobediencia deliberada. Jonás fue lo más lejos que podía de la misión. La misión clara. Francisco Lacueva, en un libro que se llama El hombre, su grandeza y su miseria, escribe esto: todo pecado conlleva una gota de ateísmo. Algunos la llenan hasta el borde. ¿Por qué Jonás huyó? ¿Por qué se fue? Pudiéramos pensar en muchas cosas, pero yo quiero pensar en 2. Y es que Jonás odiaba a los ninivitas. Su odio era tal que prefería morirse antes que ir a hablar con ellos. Jonás es la representación máxima de un hombre lleno de prejuicios en contra de otras personas. Jonás era un racista. Es que a mí no me gustan los argentinos. Esos boricuas. Puro arroz con gandules. Los mexicanos, especialmente los chilangos. Uf. Cuidado con ellos. Odiaba a los ninivitas. Prefirió que lo lanzaran al mar. Él pudo haber dicho: Señor, me arrepiento,
haz lo que quieras, yo me regreso y voy a los ninivitas. No, cuando en el verso 12 le dicen, ¿qué debemos de hacer? Láncenme al mar. Prefiero que me trague un pez antes que ir con aquellos ninivitas. ¿Y sabe qué? Al odiarlos, no quería la salvación de los ninivitas. Y cuando viene el arrepentimiento de los ninivitas en el capítulo 4, Jonás, en lugar de alegrarse, una ciudad entera se convierte. ¿Qué hubiera hecho usted? Lleno de gozo, pero Jonás, cuando se arrepienten los ninivitas, no te dije esto, Señor. Era lo que yo no quería, que se arrepintieran esos. Se fue a Tarsis, lo más lejos posible. Y sabe que es muy triste, la iglesia primitiva actuó igual. En Hechos capítulo 10, cuando Pedro va y predica el evangelio a Cornelio, en el verso 28, Pedro, en palabras muy diplomáticas, le dice a Cornelio, ¿usted sabe cuán abominable es que yo me presente en la casa de un gentil? Hoy gracias, ¿verdad? Le dice Cornelio. En el capítulo 11 lo llaman los demás discípulos y le dicen, ¿por qué entraste en casa de incircuncisos? La iglesia tiene una comisión muy clara hoy. Los 4 evangelios y el libro de Hechos nos dicen claramente, la forma más clara está en Mateo 28, 19, y usted lo conoce de memoria, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es claro? ¿Qué querrá decir el Señor con id y haced discípulos? Id, hacer. El amor a Dios y a su gran comisión, a su comisión, debe ser más grande que nuestros vínculos políticos, raciales y sociales. Es que es un republicano y votó por Trump. No es que este es un demócrata y ama a Obama. No es que aquel... El amor a Dios y a su gran comisión debe ser mucho más grande que nuestros vínculos políticos raciales. ¿Qué vamos a hacer en México? México es el país hispano más grande del mundo. México tiene aproximadamente 130.7 millones de habitantes en el censo del 2017. 83% se considera católico, 10% evangélico, entre los cuales están adheridos los testigos de Jehová, los adventistas y los mormones. En México hay 68 idiomas y 365 dialectos. 192 de estos dialectos no tienen traducción de la Biblia. Tan solo en Guadalajara, que es la ciudad a la que nosotros vamos, hay un poco más de 5 millones de habitantes en su zona metropolitana. Es la segunda ciudad más grande en México después del Distrito Federal. 92% de los tapatíos se consideran católicos en Guadalajara. 4.8 evangélicos, entre los cuales están testigos de Jehová, los adventistas, mormones y la secta de la luz del mundo, que por cierto nace en Guadalajara y orgullosamente tapatía exportada al resto del mundo. Sede mundial de la secta de los testigos de Jehová, con un templo gigantesco. Estos datos que le presento, tomados de unas personas que ya han estado trabajando entre las distintas etnias en el mundo. La tarea mundial que tenemos por delante, mis hermanos, es gigantesca. Existen 6.500 etnias que son menos alcanzadas y remotas.
Esto es un equivalente a 3.5 mil millones de personas, es decir, 3.5 billones de personas. Se supone que hay alrededor de 5 millones de iglesias en el mundo. Esto es un equivalente a 700 millones de cristianos. Eso significa que aproximadamente hay 714 iglesias locales que pudieran dedicarse a alcanzar a una etnia menos alcanzada. 714 iglesias pudieran juntarse y decidir trabajar juntas para alcanzar a una etnia. En México hay aproximadamente 90,000 iglesias evangélicas. Es un equivalente a 10.4 millones de cristianos. Hay 9 etnias con 0 presencia del evangelio. No hay ni la más mínima remota idea de lo que eso es. Hay 16 etnias no alcanzadas. Hay 261 etnias con algún progreso del evangelio. Gracias, mi hermano. 192 etnias sin Biblia. Usted y yo tenemos el privilegio de tener 1, 2, 3, 4, 5 Biblias en casa, 1, 2, 3, 4, 5 versiones. En México hay 192 tribus que no tienen absolutamente nada de la palabra de Dios. La tarea es mucha, grande. Regrese conmigo a Jonás. Porque Jonás, al querer huir de Dios, actúa como un loco o como un incrédulo. Jonás seguro conocía el Salmo 132, donde dice que no es posible huir de Dios. ¿A dónde iré de tu espíritu? Jonás también seguramente conocía lo que Dios dice en Ezequiel 18, si no en texto, al menos en corazón. En Ezequiel 18 Dios dice: yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que el impío se arrepienta. Y Jonás lleva al extremo su desobediencia. Y en el verso 12 estuvo dispuesto a morir antes que obedecer. Pero Dios es tan lleno de gracia y de bondad. Porque Dios arregló las cosas de tal manera que incluso cuando Jonás quiso cometer suicidio, tirándose al mar, Dios en algún momento en su providencia llama a un pez gigante y le dice: quiero que vayas de ahí, salte de Australia y vete con rumbo al mar tal. Y ahí va el pez obedeciendo. ¿A dónde, Señor? Allá por donde está aquel barco. Espérate. Deja que pase la tormenta. Bueno, no, ahí viene la tormenta. Acércate. Ahora, a la superficie. Abre la boca. Trágate a ese amargo que está cayendo. ¿Coincidencia? ¿Quién preparó el pez? La Biblia lo dice. Dios había preparado un pez. Y Jonás estaba tan podrido, estaba tan amargado, que le cayó mal al pez. ¿Y sabe qué hizo el pez? Está muy malo. Dios tiene formas tan extrañas de llevar a cabo su plan. Le mentiría si le digo que yo entiendo todo lo que hay hacia el futuro. Me han preguntado: ¿y ya no va a regresar, pastor? Y les digo: ya no sé. Ya mejor no hablo. Y si Dios me quiere en Guadalajara, a Guadalajara voy. Y si Dios me quiere en China, a China voy. Y si Dios me quiere a Argentina, entonces me voy a Perú. Sí. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú?
¿quién eres tú para cuestionar al Señor? Vamos a orar.